Bien, hermanos, estamos estudiando acerca de los atributos de Dios. Ese es nuestro tema de estudio desde hace algunos domingos atrás. Hemos visto la soledad de Dios. También hemos estado viendo algunos atributos de soberanía. De alguna forma, todo esto que hemos estado viendo estos últimos domingos tienen que ver con lo mismo, la soberanía de Dios, la supremacía de Dios. Desde que empezamos a ver la omnisciencia de Dios, el decreto de Dios, todo esto tiene que ver indiscutiblemente con su soberanía y con su supremacía. Hoy vamos a culminar esta sección, digámoslo así, acerca de la soberanía y supremacía, dando por sentado estos dos atributos que tienen que ver con el gobierno y con la absoluta autoridad de Dios sobre todo lo que hace, hablando específicamente de ellos dos, supremacía y soberanía de Dios. Empecemos viendo la supremacía, y este es uno de los, digamos, los atributos que menos se piensa o se conoce acerca de Dios, sobre todo por el concepto que tenemos de Dios en nuestra mente, que no es sino un concepto humano. Nosotros hacemos a Dios a nuestra forma, pensamos de Dios a nuestra manera y creemos que Él es según nosotros. Probablemente nosotros, y sobre todo en esta época, no tenemos un concepto adecuado acerca de Dios si nosotros lo quitamos de su trono y lo despojamos de su supremacía. Y cuando hablamos de la supremacía, para ser más específico, estamos hablando acerca de el gobierno de Dios, o voy a decir en estos términos, la trascendencia de Dios. Dios es diferente a nosotros en un sentido, pero no solo porque es diferente en sentido de que es espíritu, de que es eterno, de que es infinito, sino que cuando hablamos de que Él es trascendente o que es diferente, es porque es muy superior a nosotros. Entonces, al hablar de la supremacía, hablamos de la superioridad de Dios sobre la creación. Al hablar de la supremacía, estamos hablando de la superioridad de Dios sobre toda la creación. Y cuando hablamos de toda la creación, es todo, hermano. Y es aquí donde entonces nosotros podríamos decir que hay un concepto diferente del hombre respecto al Dios, sobre todo en nuestros días, en los cuales pretende y procura quitarse a Dios del trono en el que Él se encuentra. Algunas personas piensan en un Dios supremo, sí, un ser, un creador supremo, diseñador supremo, como algunos le llaman, pero no alguien que es supremo y que está involucrado con su creación. Y en ese sentido, entonces, ya vemos la supremacía, digámoslo, junto con la soberanía. Soberanía es la forma como Dios lleva a cabo su supremacía en su creación. Y entonces de allí hacemos a un Dios que está sobre su creación, pero ajeno a la creación. Entonces usted escuchará algunas personas que dicen, no, sí, existe un ser supremo, creador de todo, gobernador de todo, ¿sí? Pero que no tiene nada que ver con la creación en sí misma, no tiene nada que ver con las criaturas, no le interesa lo que nosotros hagamos. Entonces ese es un Dios que no tiene que ver en absoluto con la creación, por decirlo así. Y en ese sentido, hermanos, estamos despojando a Dios de la supremacía en su creación. Sí, Él es un ser supremo, pero no en este lugar. No es quien gobierna, no es el ser superior sobre nosotros. Aquí todavía podemos hacernos rangos, y ciertamente en este mundo, claro, de hecho, por la misma autoridad de Dios, Él ha establecido autoridades superiores, pero Él sigue siendo el rey, el gobernador. Así que las palabras del Salmo quedan perfectamente aplicadas para esta generación que piensa que Dios ciertamente es como nosotros. El Dios del siglo XX no es soberano para muchas personas, y sobre todo en los círculos cristianos modernos. Aquí, hoy día, casi todo Colombia, en todo el mundo, se habla de un Dios que no tiene un trono, que no está sentado en un trono. No se habla de un Dios
que es superior a la criatura, sino un Dios que de hecho hasta le ruega y le suplica a la criatura que le deje hacer lo que Él quiere hacer. Y así se están fabricando hoy día muchos dioses, hermanos. Vamos a ver en las Escrituras la supremacía de Dios, considerando primeramente que el Señor nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Así se nos describe nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. El Señor hace lo que Él quiere con los habitantes del cielo y con los habitantes de la tierra. Y nadie puede decirle qué haces, porque Él es supremo. Eso nos dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, se nos dice allí: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, y tú dominas sobre todo. Ahora note bien lo siguiente, que el texto nos dice: tú dominas, es ahora. El gobierno del Señor es por siempre y para siempre. En el mismo libro de Segunda de Crónicas, unas páginas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 6, más adelante, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, se nos dice: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Nuevamente ahí encontramos: no hay quien resista al gobierno de Dios, porque su gobierno es excelso sobre todos. Esa es la razón, es superior a todos. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 13, se nos dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Hablando aquí del Señor nuestro Dios, Job nos dice que cuando Dios determina una cosa, no hay nada que lo haga cambiar. Lo que Él desea, eso hace. El Dios de las Escrituras es un monarca real. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Y de acuerdo a lo que nos dice Job en el capítulo 42, tal es el Dios que nosotros deberíamos tener en nuestra mente. Yo conozco que todo lo puedes, dice Job, después de haber conocido toda la providencia de Dios desplegada por las palabras del mismo Dios al dar de comer a las bestias, al mover los mares, al hacer todo lo que Él ha querido en la creación como tal, en su obra de providencia. Nos dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El Señor todo lo puede, porque es supremo. Ningún propósito de Dios puede ser frustrado, porque Él es el gobernador supremo. Todo lo que Él ha diseñado, lo hace. Todo lo que Dios ha decretado, lo realiza. Y es así como el salmista nos dice en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué creó el Señor? ¿Por qué hizo? ¿Por qué hace lo que Él quiere? Sencillamente porque no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo que pueda contra lo que Él ha determinado hacer. Su trono es el cielo, y lo que Él quiere, hace. La supremacía de Dios sobre las obras de sus manos está vívidamente representada en las Escrituras. Desde las cosas que no tienen vida, hablando de rocas y todas las cosas que hay, el agua, el mar, todo, el aire, hasta las criaturas racionales, todo realiza las órdenes de su Creador. Miren, mirando los relatos acerca de la liberación de Israel, fue Dios quien quiso que el Mar Rojo se dividiera y las aguas se levantaran como muros. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 14. Fue Dios quien dio su orden para que la tierra se abriera en dos y los rebeldes que se habían rebelado contra Moisés cayeran vivos al Seol. Y eso lo encontramos en Números 16. En Josué capítulo 10 encontramos al sol obedeciendo las órdenes de Dios cuando Josué pidió al Señor que el sol se detuviera y efectivamente el sol obedeció al Señor
y se detuvo. Y en otra ocasión el sol retrocedió 10 grados atrás, cuando, como una señal para Ezequías, el Señor lo hizo así. Aún para mostrar más la supremacía de Dios, el Señor hizo que los cuervos llevaran comida a Elías. Unos animales que son carnívoros, le llevan comida, carne y pan al profeta. Por la supremacía de Dios, que gobierna todas las cosas, Él hace que el hierro flote sobre las aguas. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 6, se nos narra la historia acerca de Eliseo haciendo flotar un hacha. Y así podemos leer incluso acerca de un fuego que no quemó a 4 muchachos y unos leones que no devoraron a Daniel en el foso. Todo esto porque todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es la supremacía de Dios. La supremacía de Dios también se demuestra en su perfecto gobierno sobre las voluntades de los hombres. La supremacía de Dios se demuestra en su perfecto gobierno sobre todas las voluntades de los hombres. Considere, por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículo 24. Allí nos dice: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Para ponerle en contexto un poco lo que el texto nos dice, el Señor está demandando a Moisés aquí, al pueblo de Israel, le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que 3 veces en el año los varones, los hombres, suban al lugar que Él escogiere para ofrecer sacrificios allí, 3 veces al año. Eso quería decir, le digo, colocándolo en contexto, que 3 veces al año las mujeres, los niños, quedarían solos en su tierra allí, digámoslo así, sin el cuidado de los varones. Y los hombres irían al lugar establecido por Dios a ofrecer sacrificios y a ofrecer culto al Señor. Ahora, recuerde lo siguiente: Israel está tomando posesión de una tierra que el Señor le había dado. Y las naciones que están alrededor de Israel son naciones hostiles, son pueblos que de hecho son dados a invadir tierras porque era una época en la cual se recuperaba el territorio a través de guerras. Pero el texto nos dice que el Señor cambiaría el deseo de los hombres de aquella época cuando los hombres subieran a adorar al Señor al lugar que Él escogiere. ¿Qué es lo que dice allí? Que ninguno codiciaría su tierra cuando los hombres subieran a presentarse delante de Jehová su Dios 3 veces al año. ¿Qué iba a impedir que los cananeos aprovecharan la oportunidad en ausencia de los hombres para ir a matar a las mujeres, a los niños y tomaran posesión de la tierra nuevamente? Que el Señor Todopoderoso cambiaría sus voluntades, incluso la de los hombres malvados. Y esa es la promesa del Señor. Dios está dando una promesa a los hijos de Israel, garantizando que nadie ni siquiera codiciaría su tierra. La base de eso es su supremacía, su gobierno. Y eso es lo que nos dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Notó bien? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Mis hermanos, los hombres, los reyes, al final de cuentas, hacen todo aquello a lo cual el Señor quiere que hagamos. Ahora, hermanos, muy seguramente muchas personas objetarán diciendo: bueno, y ¿no leemos también en las Escrituras cómo los hombres desafiaron a Dios, resistiendo su voluntad, rompiendo sus mandamientos, ignorando sus advertencias? Mis hermanos, ciertamente eso no solo aconteció en los tiempos bíblicos, también se hace hoy día. Hoy día los hombres rechazan el gobierno de Dios e indiscutiblemente también le desobedecen, quebrantan sus mandamientos, sí, pero esto no anula todo lo que hemos dicho respecto a la soberanía de Dios.
Si esto anulara la supremacía de Dios y soberanía de Dios, entonces la Biblia se contradeciría. Pero eso no puede ser. Lo que pasa, hermanos, es que estamos ignorando lo que nos dice el libro de Deuteronomio, esto que hemos citado varias veces, que las cosas secretas pertenecen al Señor y las reveladas a nosotros. A lo que muchas personas hacen referencia al citar cómo innumerablemente de veces se pasa por alto los mandamientos del Señor, se ignoran sus advertencias, no es otra cosa que a la palabra externa de Dios se está desobedeciendo, es su voluntad preceptiva. Teólogos llaman esto como voluntad preceptiva, voluntad decretiva, y hacen una distinción. Bueno, la supremacía de Dios tiene que ver con su voluntad decretiva, lo que Él desea que sucede y lo que Él hace que suceda. Mientras que lo que nosotros desafiamos constantemente es su voluntad perceptiva, sus preceptos, sus mandamientos. Los consejos de Dios son cumplidos hasta el más mínimo detalle, pero sus preceptos y sus mandamientos regularmente por sus criaturas caídas, o sea, el hombre, son regularmente violados y desobedecidos. ¿Y esto quita a Dios de su trono? No. En el Nuevo Testamento también encontramos mucha evidencia acerca de la supremacía absoluta de Dios en su universo. En Efesios capítulo 1, versículo 11 se nos dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, nos dice el Nuevo Testamento en Efesios 1:11. Y en Romanos se nos dice ¿por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ciertamente somos agentes libres. Tenemos voluntad propia, pero aún nuestra voluntad, aún nuestras decisiones, Dios es supremo sobre nosotros. Por eso que Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 15 nos dice: ay de aquellos que dicen, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, iremos y haremos. Aquí entonces, hermanos, hay un lugar seguro de descanso para nosotros. Nuestras vidas no son producto del destino ciego, ni el resultado de un accidente, sino que cada detalle de nuestra vida fue ordenado desde la eternidad y ahora está siendo ordenado por el Dios que vive y reina. Nadie puede tocar un cabello de nuestra cabeza sin su permiso. Ni siquiera una ave puede caer a la tierra sin el permiso del Señor. Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es aquí donde entonces el cristiano debe hallar consuelo y fortaleza. Podemos decir con el salmista: en tus manos están mis tiempos. Ahora, hermanos, si bien esta es la supremacía de Dios, quien gobierna, dirige, rige todo el universo y todo lo que hay, aún incluso nuestros pensamientos, aún incluso nuestras decisiones, todo está en su supremacía gobernante, la soberanía de Dios, ese es el ejercicio de esa supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. No está sujeto a nadie ni influenciado por nadie. Absolutamente independiente es nuestro Dios. Él hace como le place. Solamente como le place y siempre como le place. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo. Y eso es lo que Daniel capítulo 4, versículo 35, Nabucodonosor termina diciendo: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Por eso Él mismo puede decir tranquilamente en Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La soberanía divina significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre.
está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, haciendo todas las cosas según el designio de su propia voluntad. No hay un atributo del cual el hombre quisiera despojar más a Dios que la soberanía y la supremacía de Dios. Ese es el Dios de las Escrituras, inigualable en majestad, ilimitado en poder, no afectado por nada fuera de sí mismo. Tristemente en nuestros días, en muchos púlpitos, hay personas, hay maestros que tienen miedo de admitir la verdadera divinidad de Dios en su supremacía y soberanía. Hay algunos que dicen que si se insiste en la soberanía de Dios, sería excluir la responsabilidad humana. Pero hermanos, la realidad es que la responsabilidad humana está basada en la soberanía divina y es producto de ella. La responsabilidad humana está basada en la soberanía divina y es producto de ella. La Biblia claramente nos dice que Dios está en el cielo y todo lo que quiere hace. Ahora note lo siguiente: fue Dios quien eligió soberanamente colocar a cada una de sus criaturas sobre la base específica que pareció bien a sus ojos. Él creó ángeles, ¿sí? Algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de él, sí. Entonces, hermanos, los ángeles que pecaron fueron también creados por Dios, tal como los ángeles que no pecaron. Y aunque Dios preveyó de antemano que caerían, sin embargo, los colocó en un mutable, creado y condicional estado y les permitió caer. Sin embargo, Dios no fue el autor del pecado de ellos. Dios pudo haber creado unos ángeles que sencillamente no tuvieran ningún tipo de voluntad, pero no fue así. Él decidió darle voluntad. Lo mismo pasó con el hombre. Así también Dios soberanamente colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional, dándole voluntad. Si Dios le hubiese placido, podía haberlo colocado en un estado incondicional. Pudo haberlo colocado en un estado firme. Pudo haberlo colocado en un estado seguro, inmutable. Pero en lugar de eso, eligió ponerlo en el Edén, en un estado de una criatura responsable para que se mantuviera o cayera según cumpliera o no las exigencias de su responsabilidad. Adán fue responsable ante Dios por la ley de su creador, porque él se la había delegado. Dios le dio responsabilidad, una responsabilidad intacta bajo las condiciones más favorables. Tenía todo lo necesario para poder obedecer. Quien decidió darle voluntad a Adán fue Dios. Cuando usted crea algo, usted lo crea para que haga lo que usted quiere. Dios decidió darle voluntad a Adán y a todos nosotros para hacer o no lo que Él quiere. Así que la responsabilidad humana está basada en la soberanía del Creador. Ahora, Dios no colocó a Adán en un estado de criatura responsable condicional porque era correcto que así debería hacerlo. No. O sea, no hay nada que pudiese decirle a Dios, es que es correcto que el hombre sea responsable. Fue correcto que el hombre fuese responsable porque Dios quiso que fuera. Porque Dios así lo quiso. Dios ni siquiera le dio al ser o a las criaturas porque fuese correcto que así lo hiciera. O sea, no había nada que le diera la obligación a Dios de crear, sino que fue bueno la creación porque fue Dios quien hizo la creación, porque Él es soberano. Lejos de que Dios esté bajo ninguna ley de derecho, Él es la ley en sí misma. De modo que todo lo que Dios hace, eso es correcto. Y en ese sentido, hermanos, si Dios decidió hacer al hombre responsable, entonces eso es bueno. Por eso que Isaías nos dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no sabes lo que haces? Hablando del pueblo de Israel, cuando Dios les da su ley, perfectamente nosotros podemos ver cómo Él los hace responsables soberanamente de cumplir o no sus mandamientos.
El pueblo de Israel fue puesto bajo un pacto de obras y Dios les dio ciertas leyes e hizo que la bendición nacional para ellos dependiera de la observancia de esos estatutos. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo duro de corazón incircunciso. Se rebelaron contra Jehová, abandonaron su ley. En consecuencia, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Fueron entregados en manos de los enemigos, dispersados por toda la tierra y así permanecen hasta el día de hoy. Mis hermanos, de acuerdo a todo esto, nosotros encontramos entonces que es Dios, en el ejercicio de su soberanía, el que pone tanto a Satanás, a los ángeles, a Adán, a Israel, en las respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en lugar de que la soberanía de Dios les quitara la responsabilidad a la criatura, fue por el ejercicio de la soberanía que Dios puso a todos ellos, a todos nosotros, en ese estado condicional bajo responsabilidades que Él consideraba apropiadas. Existe una perfecta armonía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Pero hermanos, si bien esto es un misterio para nosotros, si bien nosotros no sabemos dónde termina la soberanía de Dios y dónde comienza la responsabilidad humana, sí podemos decir que la responsabilidad de la criatura comienza en la ordenación soberana del Creador. Ahora, hermanos, vamos a dar más evidencias respecto a la responsabilidad de la criatura que se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas se registran en la Biblia que eran correctas únicamente porque Dios las ordenó y que no hubieran sido correctas si Él no las hubiese ordenado? Por ejemplo, piénselo. ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del fruto del jardín? No tenía ningún derecho, excepto el permiso de Dios. ¿Qué derecho tenía Israel de demandar las joyas y vestiduras de los egipcios? Ninguno, sino que Jehová lo había autorizado. ¿Qué derecho tenía Israel de matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, excepto que Dios se lo ordenó. ¿Qué derecho tenía Israel de matar a todos los cananeos? Ninguno, excepto que Jehová se lo había ordenado. ¿Qué derecho tiene el esposo de exigir la sumisión de su esposa? Ninguno, excepto que Dios así lo estableció. Y así podemos continuar. La responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. Veamos un ejemplo más. A los elegidos Dios los colocó en un estado diferente al de Adán. Y cuando hablamos de los elegidos, quiero que me entiendan, aquellos que Dios ha ordenado en su decreto eterno, que han de conocerle, que han de venir en arrepentimiento, que serán salvos. A esos elegidos Dios los colocó en un estado diferente al de Adán. Ese es un estado incondicional. El Señor puso a Jesucristo como la cabeza, tomando las responsabilidades sobre sí mismo y lograr para nosotros una justicia perfecta. Cristo fue colocado en un estado condicional. A Cristo se le colocó bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿La diferencia cuál es? Nosotros habíamos fallado, pero Cristo no falló. De hecho, ni siquiera era posible que Él fallase. Ahora, ¿quién puso a Cristo en un estado condicional? El Dios Trino. Fue la voluntad soberana la que designó el amor soberano, el que lo envió, y fue la autoridad soberana la que le asignó la obra al Señor Jesucristo de redimir. Se impusieron ciertas condiciones al Señor. Él debía ser hecho a semejanza de la carne del pecado, debía magnificar la ley y hacerla honorable. Él debía llevar a todos los pecados de todo el pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero, debía hacer expiación completa por ellos, debía soportar sobre él la ira derramada de Dios, debía morir y ser enterrado. En fin, el Señor debía cumplir muchas cosas más. Y el Señor Jesucristo cumplió todas esas condiciones. Y debido a que Él lo hizo, el Padre se comprometió bajo juramento preservar a través del tiempo, por toda la eternidad, a cada uno de aquellos para quienes
Cristo Jesús, encarnado, hizo mediación. Debido a que el Señor Jesucristo tomó el lugar de nosotros, los creyentes, ahora nosotros compartimos el lugar de Cristo. Su justicia es nuestra justicia. Su posición ante Dios es nuestra. Su vida es nuestra. No hay una sola condición que tenga que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengamos que cargar, que el Señor Jesucristo no haya hecho por nosotros. Entonces aquí, hermanos, vemos la soberanía de Dios desplegada abiertamente. Si no fuera de esta forma, en la cual el Señor soberanamente hubiese decidido que Cristo cumpliese por nosotros, entonces también sería injusto para nosotros que seamos salvos en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios nos ha dado un estado incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en los consejos de Dios y en el Hijo de Dios. La bendición de Dios es únicamente dependiente de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso el fundamento de Dios está firme y se tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento sobre el cual se encuentran los elegidos de Dios es perfecto. No se puede agregar nada ni se le puede quitar nada. La soberanía de Dios en la salvación se halla en que de quien Él quiere tiene misericordia y al que Él quiere endurecer. Sin embargo, amigo, en la soberanía de Dios también se ha placido que tú seas responsable de tus actos. Soberanamente Él ha determinado que tú eres responsable de aceptar o rechazar el mensaje del Evangelio. Si tú lo haces hoy y vienes al Señor en arrepentimiento y fe, es su soberanía obrando en ti. Su corazón, su poder está inclinándote a hacer el bien. Si sigues rechazando el mensaje del Evangelio, que es predicado una y otra vez, eres responsable de tu pecado. Así que no hay nada que tenga mayor peso sobre ti que saber que el Dios soberano, el Dios supremo, gobernador de todo, te está demandando hoy que te arrepientas y vengas en fe a Cristo Jesús por el perdón de tus pecados. Ese es el más solemne llamado que tienes. Que el Dios soberano, supremo gobernador, sigue lanzando su voz de advertencia y llamándote al arrepentimiento.